Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la presentación del libro de Patricio Fernández, Cuba, Viaje al fin de la revolución. Patricio es periodista chileno, es escritor, es fundador del diario The Clinic, que también dirigió durante muchísimos años hasta hace muy poco. En este libro él registra una serie de viajes de ida y vuelta a Cuba, en donde mezcla distintos géneros en una crónica literaria muy bien lograda. Ya lo hizo antes en otro libro que le publicamos, que era La calle me distrajo, y yo creo el resultado es un libro bastante excepcional. Tenemos el gran gusto y el honor de tener como presentador aquí a David Rieff, el intelectual, el escritor también, pero también el periodista que cubrió la guerra en Ruanda, en Bosnia y en otros lugares, y que llegó a escribir El elogio del olvido, un libro muy fino y también controvertido respecto de la memoria, que es uno de los temas también que evidentemente saldrán a la palestra. Voy a dejarlos con ellos. David va a presentar el libro y luego conducirá una conversación. Muchas gracias. No, gracias, el honor es mío, porque creo que en diversas maneras este libro es una obra muy importante y también yo diría un ejemplo digamos, el periodismo de arte, el periodismo de sensibilidad, el periodismo intelectual, que nos falta en este momento, que hay en el momento de una crisis, una crisis auténtica, enorme del periodismo en todo el mundo, pero en Chile no es una excepción, desgraciadamente. Hay necesidad de periodistas, de escritores como Pato Fernández y de libros como este libro. Yo creo que, bueno, la editorial, imagino, tuvo que llamar el libro Cuba, Viaje al fin de la revolución, pero como Pato, en un sentido yo hubiera preferido el título Viaje al fin de una revolución, porque en un sentido es una radiografía de lo que sucedió y en su análisis, sus descripciones de la vida actual en Cuba, describe Pato también digamos, la historia de la Revolución Cubana y en un sentido la historia del utopismo comunista de nuestra época, es decir, de los últimos 70 años más o menos, la edad precisamente de la Revolución Cubana, o más o menos de la Revolución Cubana. Y es imposible exagerar la importancia de la Revolución Cubana, pero también lo que dice Pato en su libro es que la revolución terminó, hay el régimen comunista, pero voy a invitar a Pato a describir precisamente el contexto tan histórico que actual, un país con un sistema comunista, pero sin una revolución, sin entusiasmo, nadie cree en la revolución en este momento. Y para los viejos en la sala, no necesita mucho para recordar que durante 30 años, 35 años, la revolución cubana fue el gran ejemplo o el temor de regímenes aquí en América Latina, pero también en otras partes
del mundo en África, por ejemplo. Y creo que, bueno, no hay muchos libros de este tipo, desgraciadamente, lo lamento mucho, pero creo que es un ejemplo tan como análisis que como obra de un escritor. Y entonces yo quiero invitarte, Pato, a hablar digamos, tal vez para empezar, hablar del contexto histórico en este momento de Cuba. Bueno, buenas noches. Gracias a los que vinieron y mil gracias a David por participar de esta conversación. Yo creo que lo que pasa con Cuba, por lo menos en la mirada que a mí me ha tocado experimentar, son varias cosas. A ver, en primer lugar, yo vengo de un país, Chile, donde hubo un golpe de Estado para que Chile no se convirtiera en una nueva Cuba. De manera que la realidad cubana es un fantasma que en la cabeza de los chilenos de alguna manera ha estado siempre. O sea, no es algo lo lejano que los kilómetros indicarían. Nosotros vivimos bajo la dictadura de Pinochet porque él nos salvó de ser eso. Y en la cabeza de muchos de nosotros, y yo creo que algo de eso es lo que motiva a mí con esto, Cuba era completamente lo otro. Era eso que no tenía nada que ver con lo que a uno le tocó vivir. Era eso de lo que se nos salvó. Y yo tuve, la primera vez que fui a Cuba fue el año 92, y eso empieza a estar narrado acá. Y a mí me empezó a mover lo que descubrí un poco ahí, para mí, y que es una cosa casi más literaria, yo diría, que periodística, aunque se fusionan mucho, es exactamente la presencia de ese Cuba como un otro lugar, muy ajeno, y que cuando uno va ahí suceden cosas completamente distintas en otras partes del mundo. Y ese lugar que es otro, cada persona, en primer lugar, tiene una construcción mental de ese territorio, es un lugar de imaginación. A mí siempre me ha llamado la atención que la gente que va a Cuba va con una idea de ese país y sale de ahí con la misma idea. Esto desde un comunista extremo hasta una persona reaccionaria o que considera que este es la más grande de las dictaduras. Encuentran argumentos para eso. Por lo tanto, es un lugar que está en la cabeza de la gente y estaba en la cabeza mía y es un lugar que es una idea, no es solo un lugar, sino que es también una idea. Adentro de esa idea existen personajes de carne y hueso, o sea, hay una realidad que convive con esa idea. Creo que el cruce de estas dos cosas lo vuelve un territorio literario por excelencia. O sea, es una fantasía al interior de la cual existe una historia y una historia real. Personajes que al interior de esa fantasía de pronto no pueden vivir y por lo tanto se van. Y eso es lo que se llama en buena medida el exilio cubano. O sea, una idea que está ahí apretada. Y esa idea se llamó la revolución, que fue una fe y una creencia que los latinoamericanos creímos con mucha fuerza, que no necesariamente era marxista, sino que también era cristiana, que parecía ofertar una gran alternativa, digamos. Yo empecé a ir, y pertenezco yo a una generación que en todo caso esa fe no la tuvo nunca cabalidad, la vio en sus padres. O sea, yo nunca fui un revolucionario, ni menos un castrista, entusiasta, ni nada parecido. Pero sí en esa dictadura de Pinochet donde se suponía que se nos había salvado de Cuba, o sea, Cuba era exactamente lo contrario de eso, había un sueño o había un algo donde ese espacio era todo lo que era el antónimo perfecto de lo que uno odiaba. Esa fe de pronto ha desaparecido. Y cuando a fines de diciembre del 2014 apareció Obama y Raúl Castro en la televisión diciendo que restablecerían relaciones diplomáticas, yo y muchos más, pero yo muy íntimamente creí percibir que aquí empezaba el último capítulo de una gigantesca historia. Y ese último capítulo de una gigantesca historia yo lo quería contar, no lo quería juzgar, lo quería narrar. Lo que me interesaba a mí era ir a ese escenario
que venía a ser algo así como el Vaticano de esa fe que moría, el lugar en el que los últimos obispos y el Papa perdían su espacio y empezaban a morir. Y partí y hice múltiples viajes y justamente me encontré con algo que se parecía a esa intuición inicial. Me encontré con una isla completamente excepcional, con un lugar en el que habitaba la contradicción de manera flagrante, con un sitio en el que no hay ninguna libertad individual ni política, ni nada que se parezca, donde la vigilancia del Estado es abrumadora, pero donde al mismo tiempo se vive una libertad de costumbres extraña, rara, difícil de describir. O sea, al interior de esto que ni siquiera vale la pena llamarle dictadura porque se llama sistema totalitario, que no es lo mismo, es más. Es de un espesor mucho más grande. Yo siempre he dicho que en la dictadura de Pinochet existía, digamos, un personaje sanguinario, pero nunca existió la restricción de libertad que uno puede ver en Cuba en términos políticos, digamos. Así como tengo la impresión que nunca ha existido en Cuba un nivel de criminalidad desde el Estado como sí existió en Chile. Y en ese relato, digamos, lo único que yo puedo al final de esto constatar, y que es lo que me interesa conversar también con David y ver cómo lo aprecia él, es que en primer lugar hay un régimen que pervive. El tiempo que yo estuve ahí fue el tiempo en que comenzó la apertura. Estados Unidos avalaba una serie de inversiones y de desarrollo capitalista que empezó a producirse, o sea, pequeños negocios, hoteles, restaurantes, etcétera. Empezaron a llegar los norteamericanos, se amplió el turismo, se empezó a vivir en la gente una especie de esperanza de que algo se estaba moviendo, o sea, volvió a verse la posibilidad de una transformación, sin todavía ni siquiera preguntarse para qué ni a dónde, sino que algo que se movilizaba. Cambió un poco el rostro de la gente. Los cubanos estaban muy acostumbrados a vivir sucesivas frustraciones, o sea, había la idea de que algo iba a transformarse y se frustraba, y aquí volvía a despertar, después de mucho tiempo, la idea de que algo se podía mover. Fue Obama que fue recibido en este tiempo, todo esto es lo que narra un poco este libro, digamos. Fue Obama que fue recibido como un aire fresco, una enorme corriente de aire fresco, que terminó esa visita con los Rolling Stones, que era ya como una ebullición de modernidad en un tiempo detenido en la historia. Pero de pronto gana Donald Trump y se interrumpe este proceso. Pero ¿qué es lo que no se interrumpe? Que ya hay un cadáver que está ahí. Cuba tiene una fe muerta que todavía no termina de enterrar, pero que ya no la cree nadie. O sea, hay alguien que en Cuba crea en la revolución, bueno, salvo como hablábamos en una conversación hoy día en la mañana, salvo algunos ancianos que se quedan aferrados a algo así como su historia añeja, nadie más. Y la pregunta que de pronto yo me hago al terminar esto, que no es el relato feliz de una historia que me genera repulsión, sino que más bien el relato, diría, triste y compasivo de alguien que siente cierta solidaridad con el empeño, al menos inicial, de esto, es que irá a sustituir esa posibilidad de una otra cosa no sé, en la Guerra Fría era el capitalismo, el socialismo, pero al día de hoy, ¿qué será esa otra cosa? Pero en este momento no hay otra cosa. Bueno, las otras cosas son peores, ¿no? Las otras cosas son Trump y Bolsonaro. No, el problema es, quiero focalizar un poco sobre tu idea del sacrificio, porque yo, hice mi primera visita a Cuba en 69. Y he pasado no sé cuántos viajes ahí, pero sobre todo escribí 2 libros sobre el exilio cubano en
sobre todo en Miami, pero en otras partes del mundo también. Y me parece que de ambos lados del Strait de Florida, es ahora, en 2018, hay un sacrificio sin sentido. ¿Qué han hecho durante 50 años? Sacrificios de ambos lados. La guerra civil de los selectos cubanos en 58-9. Y ahora, ¿qué? Que hablan ahora del turismo. Y volvemos a hablar de cosas mejores. Por ejemplo, Cuba es un país que han encarcelado miles de homosexuales. No deben olvidarlo. Ahora hablan de gay marriage en La Habana. Y bueno, para mí es un logro o algo de mejor. Pero, ¿qué hacer? También de respeto a los animales. También. No, También. pero no puedes hablar del sacrificio, para mí inútil, pero como la vida debe, como decía Kierkegaard, hay que vivir su vida prospectivamente y entenderla retrospectivamente. Es difícil saber en 69, en 85, en 91, con la derrota del Imperio Soviético, el periodo especial en tiempo de paz, ¿no? En los 90. Imposible saber el futuro. Me acuerdo, encontré Fidel Castro 2 veces. Una vez en La Habana, una vez en Nueva York, en su, creo, última visita a la ONU. Y esta vez no había pregunta de llegar en Harlem con una pistola, etcétera, etcétera. Llegó al Council on Foreign Relations en un saco correcto, hecho por un sastre madrileño, etcétera, etcétera. Y habló a una sala de capitalistas importantes. Y finalmente fueron muy correctos con él. Pero finalmente, la séptima pregunta, un señor pidió, señor Castro, bueno, en un momento, en la época del primer territorio libre de las Américas, uno podría pensar de Cuba como la vanguardia de un nuevo mundo. Pero ahora, con la derrota de la Unión Soviética, hablamos de una pequeña isla a 2 metros de Florida. ¿Y cómo ve usted el futuro? Cuando después de su fallecimiento, ¿qué va a suceder? Y Castro contestó, después de mi fallecimiento, seré muerto. Y es una, digamos, una versión de una manera de describirla, de una derrota total, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes o conmovedoras, esto es complejo decirlo porque aquí vive gente, digamos, aquí viven seres humanos sí. y pasan cosas, pero aquí estamos hablando de la historia de una derrota, de la historia de un fracaso. Esto, este cuento es el cuento de un fracaso. A mí me preguntaba, yo estaba terminando de escribir este libro y me encontré en una circunstancia con Raúl Zurita, un poeta chileno importante. Y Raúl, que le ha venido además unas nuevas ansias izquierdistas al final de la vida, nunca fue ajeno a esto, pero le ha venido como un rebrote, digamos, importante. Me preguntó, mientras yo le contaba lo que había visto en todo este tiempo, me dice, bueno, pero ¿valió la pena?
que debe ser la pregunta de las preguntas en esto, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Todo esto valió la pena? Y es como yo termino este libro, ¿eh? Yo en ese momento no le contesté, no supe qué contestarle. Pero después me quedé pensando esa pregunta que supongo, como decía, que es la pregunta de las preguntas. Y concluí que la respuesta es no, no valió la pena. Pero alguien tenía que intentarlo, ¿no? O sea, aquí hay distintos niveles en esta historia. Uno es el nivel de lo que sucedió y de cómo devino, y ahí yo creo que hay un tema no menor de reflexión para pensar hacia adelante en cualquier alternativa, y es si eso que sucedió estaba ya contenido en la idea y en el proyecto, o son degeneraciones de una pureza inicial. Los que defienden todavía, los que se agarran de algún modo a la ilusión de la justicia y de la comunidad como un proyecto completamente distinto al capitalista, que más bien se aferra a los derechos del individuo, etcétera, suelen y insistieron durante todos los tiempos de la Unión Soviética y de la órbita soviética de que eso era una perversión de la idea socialista. Y de hecho se habla mucho del socialismo y hablamos mucho del socialismo como si fuera un simple proyecto cuando durante ¿cuántos? 70 años, 80 años, gobernó más de la mitad del mundo. Pero la pregunta que viene con esto es, ¿cuál es el nivel del fracaso? Porque aquí hay un personaje monumental, por ejemplo, que se llama Fidel Castro, y nosotros nos podríamos entretener durante horas hablando de este monstruo que la imaginación, monstruo no lo digo en el sentido, no lo quiero adjetivar, sino que quiero decir una cosa desmesurada, este personaje de dimensiones arrolladoras, que entra, que gobierna un país y gobierna las vidas de los individuos de las maneras más íntimas, que parece haberse inoculado en un montón de gente. No hay cubano que no admire a Fidel Castro, aunque lo odie. No hay cubano que no lo reconozca como el más grande de los suyos, aunque sea a punta de ira y de furia. Pero que han destruido sus vidas. Que así haya destruido sus vidas, él fue... A mí una cosa que me ha impresionado en esto es que se habla siempre de la revolución como una obra del pueblo, y yo veo la revolución como la desmesura de un individuo. O sea, me impresiona que un tipo de 23 años va y pretende tomar el cuartel Moncada. En fin, pero bueno, pero esta es la historia de un fracaso. Pero claro, como te decía antes, David, lo que me inquieta es si este fracaso monumental va a dejar ánimos para emprender algún esfuerzo. Y no estoy pensando en las utopías, porque esto durante mucho tiempo se llamaba la muerte de las utopías. Yo estoy pensando de algún proyecto alternativo, de algo que no sea la simple respuesta inmediata a las voluntades de las mayorías. ¿Cómo ofertar? ¿Cómo la política se va a atrever a proponer en los tiempos que corren con una nueva revolución tecnológica, con unas nuevas maneras de relaciones, con una inexistencia de partidos grandes, un nuevo proyecto al que echarle pie? No sé, pero quiero regresar a lo que acabas de decir sobre Castro y el pueblo cubano. Me acuerdo en los 70, al fin de los 70, un amigo cubano me decía, bueno, sabes que tenemos la gran buena fortuna de tener un líder mucho más grande que nuestro país. Y para mí es el revés, que es un desastre tener un gran líder en el sentido de Max Weber y eso, pero el sentimiento era exactamente así. Sí, la obra de Fidel Castro y sus asesores, incluso su hermano, y nada más, con la victoria en una guerra civil, con los otros selectos, blancos sobre todo, en el país,
Y, el asunto racial me parece muy importante en términos de entender el presente y el futuro de Cuba. Pero ¿qué hacer? Las ideas son con los malos en este momento, es mi opinión. La energía es con Trump, con Bolsonaro, y tal vez con Bernie Sanders o los mapuches. Pero no hablar de, no sé, de una nueva política nacional o internacional. El populismo aparte no existe. Y la tragedia cubana es que van después de 70 años de sufrimientos, de lucha, de todo, regresar más o menos en la misma situación que han experimentado en 59, una dependencia de los Estados Unidos y del turismo y del mercado sexual. Eso es Cuba actual. Ahora, ¿no? Cuba, sí, algo que en me términos de su papel internacional. Perdón, pero si pasas por un aeropuerto en Montreal o aquí en el DF, ves los turistas sexuales. Me acuerdo hace 3 años, pedí a 3 canadienses, ¿a dónde van a quedarse en La Habana? Oh, no tenemos que quedarnos, vamos a disfrutarnos, digamos. Lo dijeron de otra manera. Pero para ti, ¿qué va a suceder? No, para mí, yo espero, tengo una visión bastante catastrófica también de lo que viene, porque Cuba está hoy día en manos enteramente de los militares, el aparato productivo completo depende de ellos, es un país donde la propiedad estatal es prácticamente absoluta y donde, salvo que ahí hubiera aparecido de verdad el hombre nuevo, cosa que sabemos que no sucedió, es muy difícil imaginarse que no va a rematarse ese país. Es muy difícil imaginarse en un país sin instituciones que funcionan, sin contraloría, sin tribunales, que pueda esto tener un destino distinto del enriquecimiento de unos pocos. Y sin programas positivos. Y sin programas positivos y con muy hay poca oponentes, pero no hay... Hay oponentes que hablan para afuera, pero adentro no hay ningún nivel de discusión política. No existe, el tema de la democracia es un tema que al interior de Cuba prácticamente no se habla, la demanda democrática es muy baja. Ahora, yo quisiera rescatar una otra cosa, porque la cantidad de puntos con los que uno puede hacer una crítica en esta historia, o sea, que son francamente inaceptables o desastrosos, es muy alta, pero también hay un algo en el fracaso de esto que hace que el que llega ahí del mundo exitoso de la productividad y la rentabilidad y la eficiencia, vuelve a conmoverse. ¿Qué es lo que es esto? Yo no sé si esto es producto del socialismo o es producto de la pobreza, pero la gente se necesita entre sí. Para hacer un cake, un vecino necesita pedirle a uno huevos, al otro azúcar y armar algo. Si algo uno puede constatar al estar en este lugar donde nada funciona, porque hay que decir que en Cuba casi nada funciona, donde casi nadie trabaja, porque hay que decir que en Cuba casi nadie trabaja, donde se vive efectivamente con está como institucionalizado un cierto nivel de robo, porque toda persona que tiene un trabajo en el Estado, que son prácticamente todos los trabajos, está ahí no por los $25 que recibe, sino para estar en un lugar por el que pasan bienes, pasan permisos y los puede retirar. Si alguien maneja un camión es para sacarle el petróleo y vendérselo a los almendrones. Si alguien trabaja en una carnicería es para recortar un pedazo de la carne y llevárselo por la izquierda, como dicen en Cuba. Pero esa pobreza a mí me hizo ver algo que
que creo que es una revelación también bastante, una constatación fuerte. El mayor éxito del capitalismo quizás se llama la tecnología. O sea, si uno puede ver en algo un lugar donde eso ha llevado a desarrollos muy lejanos es la tecnología. Y si uno le sigue la pista al objetivo final casi de la tecnología, esto lo pienso experiencialmente, es la autosuficiencia, es no necesitar de otro. O sea, cada progreso tecnológico hace que uno requiera menos la ayuda del prójimo. Y cuando uno va a Cuba, que es un lugar del fracaso, lo que se encuentra justamente ante la ausencia de este desarrollo es la necesidad del otro. Y a mí lo que me ha llevado a preguntarme esto es si tiene sentido todavía o si hay maneras de proponer en un mundo de desarrollos tecnológicos, etcétera, la posibilidad de la comunidad como algo por lo que hay que apostar o no. Los fantasmas de lo que conocemos podrían llevar a pensar que la apuesta por la comunidad está indisolublemente ligada a los controles, a los autoritarismos y a una serie de poderes que neutralizan las fuerzas individuales para que se genere y se mantenga este ente distinto de cada uno que es la comunidad. Pero al mismo tiempo uno ve que cuando se ha olvidado eso, que es el triunfo digamos, del capitalismo en la Guerra Fría o del individuo, entre el individuo y la comunidad, al cabo de muy poco tiempo, o sea, hoy, se vuelven a aparecer versiones degradadas de la oferta de comunidad. Y se llama nacionalismo, y se llama racismo, y se llama pertenencia a algo que excede ese proyecto ilustrado que buscaba más bien en una especie en una concepción racional de la igualdad humana, algo distinto del simple éxito individual. Y yo creo que es un dilema con el que nos estamos viendo. Y para terminar con esta idea, hay algo además en este mundo de éxitos que hace que en este mundo de fracasos se vuelva a reconocer por momentos la humanidad. Y esto es muy confuso como todas las cosas, creo yo, cuando uno habla de Cuba, y muy contradictorio, porque nadie quiere, ningún político que valga la pena va a estar ofreciendo un fracaso, y ningún político que valga la pena va a estar proponiendo pobreza, y ningún político que valga la pena va a estar ofreciendo todas estas virtudes que muchas veces se generan en la precariedad, en la dificultad, etc. Por eso es que es un mundo que a mí por lo menos me dio gusto contar y no juzgar. Es un mundo además, el cubano, en el que acontecen cosas raras. Todo el tiempo suceden cosas raras. La gente delira, o sea, las voces se cruzan, monólogos que no llegan a ningún lugar muchas veces. Los cubanos son expertos en hablar sin decir, por ejemplo. Hay una manera, el cubaneo consiste en darle vuelta a un centro sin nunca llegar a él, en embolinar la perdiz. Al mismo tiempo, como no trabajan, hoy día podemos estar conversando aquí y no sabemos a dónde vamos a llegar de aquí a mañana, digamos, porque está abierto, el trayecto está completamente abierto. Por lo tanto, sí, es un territorio de fantasías que tengo la impresión... Y de mentiras, sobre todo. O sea, la distancia entre el discurso y la realidad es abismal nomás. Es un lugar en el que se narran acontecimientos que no son, en el que se relata permanentemente una realidad que no es. Todo esto hace de este lugar que cuando se acabe, y fue mi mayor interés en este libro, dejar el rastro de ese mundo, de esa manera de vivir, dejar un pequeño, no sé, recuerdo, algo así como yo estuve ahí y esto fue lo que vi, y mañana en la mañana nos daremos cuenta que eso ya no está, que muchos se salvarán de vivirlo, pero al mismo tiempo habrá algunos que en algún lugar de sus cabezas digan también, hubo un mundo que no fue como el que hoy día todos consideramos lo normal y lo decente y lo natural. En la película de la novela de Desnoes, Memorias de Subdesarrollo, hay imágenes de la salida
de la primera generación de exiliados. Y la música en el momento es la canción, creo, de Olga Guillot, Miéntame. Un poco la historia tan del pasado cubano que de la actualidad. Pero cuando hablamos de digamos, del fracaso, del fin de la revolución, sino del régimen, para ti, ¿cuándo ocurrió? Porque hay algunos que hablan de los 70 y otros de la derrota de la Unión Soviética. Bueno, ese es un tema que Rafael, que está aquí presente, sabe que los cubanos viven discutiendo esto. ¿Cuándo se acabó la revolución? Y le ponen fechas, todos le ponen fechas, se dan varias fechas. Hay unos que dicen, con los 60 terminó el periodo romántico y en ese momento se acabó la revolución. Hay unos que dicen el quinquenio gris a comienzos de los 70, con la sovietización terminó con la revolución. Hay otros que dicen la causa número 1, cuando fusilan a Ochoa y a De la Guardia, con eso terminó la revolución. Hay otros que dicen con la caída de la Unión Soviética, cuando se empieza el periodo especial, terminó la revolución. Y así sucesivamente es una discusión permanente, digamos, de cierto mundo de la intelectualidad cubana. Yo no tengo idea cuándo se acabó la revolución, pero quizás lo que más me oriente en ese sentido lo pensaría como me lo contaban a mí unos jóvenes rastafaris que vivían en Santiago de Cuba y que se la pasaban en el Parque Césped consiguiendo marihuana y fumando de manera muy escondida, porque todo esto es muy perseguido. Y mientras estaba ya completamente volado este compadre, este rastafari, me decía, mira chico, yo no puedo entender que estos hablen de revolución cuando lo único que quieren es que las cosas sigan igual. Por lo tanto, yo supongo que la revolución se acabó ahí. La revolución se acabó cuando se estableció un régimen que se llamó la revolución. Y yo no tengo clara cuál es la fecha en que eso sucede, pero esta revolución de la que nosotros hablamos, de la que estamos hablando aquí, este viaje al fin de la revolución, es una revolución con R alta, no es de las revoluciones que existirán hasta el fin de los tiempos y mientras haya un par de seres vivos acá. Es esa que tiene, es un nombre propio, esta revolución. O sea, esta revolución es un régimen. Y en el momento en que la revolución se volvió régimen, se terminó la revolución. Supongo que ahí habría que pesquisar ese momento. Quiero invitar si algunos de ustedes tengan preguntas sí, por favor, señor. Sí. Nunca me pudo caer mal Fidel Castro porque mi mamá y mis dos abuelas ultracatólicas lo odiaban, ese comunista. Pero mi papá y mis dos abuelos eran medio ateos y lo admiraban, lo querían. Y mi mamá invitaba a curas a comer a la casa y en la plática de mi papá les decía, la mafia más antigua del mundo es la Iglesia Católica y cosas así. Entonces me crié en esa dicotomía y por más que conocí cubanos de Miami que lo aborrecían, nunca me pudo caer mal y yo les decía, ¿por qué lo odian tanto si gracias a Fidel Castro en cuanto pisan Estados Unidos tienen muchísimos privilegios que ningún otro inmigrante tiene? O se lo deben a Fidel Castro, ¿verdad? No sé por qué tanto odio, porque todos hemos tenido Fidel Castro cada 6 años, al menos aquí en México. Tuvimos un Fidel Castro cada 6 años. Hay una pregunta, disculpe, pero sí. Tengo que... Sí. Para Pato, de usted. Bueno, yo lo que entiendo de lo que usted dice en todo caso son un par de cosas. Yo creo que Fidel Castro genera, hay una rebeldía que genera simpatía histórica, o sea, que es el no entregarse a algo así como lo que debe ser, que es lo que justifica que hayan ido todos los líderes de los países no alineados cuando murió, que era como ver... Era verdaderamente una exposición de excéntricos, aparecían turbantes, aparecían todo tipo de cosas raras, digamos, cuando se estaba ahí.
pero creo que siempre es mejor un Fidel Castro cada 6 años que uno por 60, ¿no? ¿Quién sabe? Gracias. El que nunca me cayó bien fue Hugo Chávez. Sí, No, gracias. es que eso es otra cosa. Sí, siempre me cayó gordo. Bueno, ahora otra persona. Hay Allá atrás. una pregunta más y tenemos que cerrar la reunión. Señor, por ahí. Sí, con lo que estaban platicando ahorita de la institucionalización de la revolución, me acuerdo, a mí me tocó vivir un tiempo en Rusia, después de la época soviética, y varios amigos que recuerdan la época soviética me decían que en la escuela primaria siempre ponían a Lenin como el ejemplo del niño obediente. Decían, no vayas a contestarle a la maestra, porque el niño Lenin nunca le contestaba a la maestra. Pues era un revolucionario, ¿cómo que nunca le contestaba a nadie? Y eso sucede cuando institucionalizamos algo, pero también conocí Cuba hace 10 años, y cuando fui la gente me hablaba del cambio, de la esperanza que le tenían a un futuro, y ese futuro para ellos tenía un rostro capitalista. Para ellos, efectivamente, el capitalismo se había convertido en una idea revolucionaria, porque era algo que nunca habían conocido, y le tenían toda la esperanza, como tanta esperanza como mucha gente aquí, en otros países, ha tenido en el comunismo, el ideal del socialismo, el comunismo, algo que no hemos conocido acá. Allá vi que era todo lo contrario. Ese capitalismo fantasma parecía ser lo que iba a resolver todos los problemas. Y la pregunta entonces es como, ¿cómo nos escapamos de ese ciclo de irnos de un polo al otro, no solamente en un país como Cuba, sino en muchos países de Sudamérica que hemos visto cambios radicales de la presidenta Bachelet en Chile, por ejemplo, ya de ahí pasan a un pinochetista, por ejemplo. Y estos cambios en Brasil, igual, ¿no? Pasan de Lula da Silva hasta el presidente actual, un semifascista, ¿no? Y siempre parece que vemos la esperanza en el opuesto de lo que tenemos actualmente. ¿Cómo nos escapamos de ese ciclo? Desgraciadamente, con la respuesta de Pato vamos a cerrar la reunión. Entonces. No, el ejemplo chileno tendría que hacerte una pequeña salvedad para ser honesto, y es que entre Bachelet y Piñera no hay un salto, digamos, de un polo al otro. Hasta aquí en Chile eso se llama alternancia, pero no habría que decir que no han habido pues, cambios totalmente radicales. Ahora sí me quería hacer un comentario nomás para terminar, cuando tú hablas de esto del capitalismo y qué sé yo. En Cuba, en términos económicos, si uno fuera riguroso, habría que decir que hoy día reina el capitalismo salvaje, porque el ámbito económico destinado al Estado es cada vez más reducido, y por fuera de ese ámbito del Estado existe un comercio desregulado completamente, que todavía no se acostumbra ni siquiera al concepto de los impuestos, que no tiene ninguna conciencia de que el desarrollo de esos proyectos individuales tienen algún aporte que hacer a la colectividad, y que no es ni siquiera enteramente mercados negros, sino que oscila entre el mercado negro y esta economía que está surgiendo, y que le calza a la pata, yo diría, la categoría de capitalismo salvaje, porque es un capitalismo completamente entregado a la barbarie. ¿Cómo va a terminar esto? No sabemos. Pero muchísimas gracias por venir, y David, mil gracias. Gracias a ustedes y a Pato.